Que la elección del Papa Francisco es tratar de buscar una figura similar a la de Juan Pablo II. Juan Pablo II te diría que fue el Papa que era como transversal. Era como la gente lo quería, sí, livianito, recorrió todo el mundo. Acuérdate de acá, lo sacaron hasta el balcón. Entonces me parece que lo sacaron, porque dicen que lo sacaron, que le pegaron un pequeño empujoncito ahí el caballero. No diga eso. Sí, estaba la señora también, es que en esa época no era tan vieja. Entonces, ahí tú te das cuenta que ellos lo que están tratando de buscar es una figura similar. Fíjate que veíamos los apoyos anteriores y en muchas ocasiones está vestido igual a Juan Pablo II, con esos trajes completamente blancos. ¿Sabes que Benedicto no andaba vestido así? Yo no recuerdo, o deben haber muy pocas imágenes de Benedicto XVI vestido completamente blanco como el Papa Francisco. Hay una cosa comunicacional y hay una cosa de querer proyectar, como decías bien tú, Mike. Sí, hay marketing. Esta idea de que tenemos un cura que entiende mucho mejor, mira, es como lo que reclamamos acá en Chile, que está más conectado con la realidad y que entiende que hay que cambiarse estos procesos para que la iglesia pueda prosperar. Pero eso de la boca hacia afuera. Porque te das cuenta que es un tipo, para terminar, que si se está buscando esa imagen, es un títere posiblemente de los que realmente manejan todo lo que pasa en el círculo más cerrado del Vaticano. A eso voy yo, eso es lo que creo, porque partamos de la base que como imagen, y no sé si lo compartís, Monty, el hecho de que el Papa Francisco, ¿cierto? Querido por muchos, ojo, no estamos diciendo lo contrario, su primera presencia sea sin las joyas, sin todo esto de decir, hoy estoy luciendo todo el dinero, no, porque él quiere dar un mensaje de austeridad. Entonces uno dice, oye, desde mi casa dije, qué bonito mensaje, este Papa es el que necesitamos, pero ¿qué pasa con el banco que maneja el Vaticano? ¿Qué pasa con los millones y millones que maneja el Vaticano? ¿Qué pasa con la entrada que se paga para ingresar al Vaticano, para conocer todo? Entonces uno dice, ya, la forma es bonita, el mensaje puede llegar súper bonito, pero si uno empieza como una cebollita a sacarle ciertas capas, uno dice, buena onda, cara de abuelito de Heidi, se ve muy austero, muy humilde, muy que voy a unir a todo el mundo, pero en el fondo sigue con las mismas medidas que el Vaticano tiene por los siglos de los siglos. Es que todo comunica y yo creo que el Vaticano lo tiene muy claro. O sea, desde que asume, digamos, el Papa Francisco en el 2013, también el contexto social es bastante distinto a cuando estaba Benedicto XVI o cuando estaba el Papa Juan Pablo II, que incluso cuando vine a Chile, yo creo que es una de las visitas que más se recuerda, ¿no? Así cuando vino el Papa Francisco hace 3 años ya, en el verano del 2018, veíamos los lugares que se esperaba estuvieran repletos, estaban con suerte a la mitad de la capacidad. Todo lo que pasó también en torno al obispo Barrios, si no me equivoco que es el apellido, todo lo que pasó con ese contexto que estábamos viviendo también en nuestro país en relación a las denuncias que habían hecho un montón de personas con respecto a nuestros mismos clérigos acá en Chile. Entonces finalmente yo creo que ellos entienden que la Iglesia Católica como institución está súper dañada, está súper quebrada. A lo mejor la estrategia era poner precisamente a este Papa que viene de Sudamérica, que al ser latino quizás tiene otra llegada con la gente. Entonces todo tiene que ver con la estrategia para poder posicionarse nuevamente la institución de la Iglesia Católica en ese lugar que ha ido perdiendo en la medida que ha pasado el tiempo. Yo miraba, volviendo un poco al hashtag de lo que pasaba con el apagón del Vaticano, si esto hubiese pasado hace 30 o 40 años atrás, la gente hubiese estado como loca tratando de saber qué le pasaba a Juan Pablo II, si estaba vivo o no. O sea, se hubiese generado toda una crisis casi de querer saber y que el Papa, por favor, que esté bien. Hoy día pasó eso, se hablaba de que el Papa incluso se había muerto, lo habían arrestado, habían tantas teorías, y a nadie le parecía importarle mucho más que el morbo, o más que el morbo de saber si efectivamente el Papa seguía con vida o no. Entonces, ahí tenemos la respuesta finalmente de por qué hoy día la Iglesia Católica está actuando de cierta forma, porque claramente ha perdido mucha legitimidad y este negocio que hay detrás, que tiene que ver con todo el tema del banco y todo lo que hay detrás de lo que envuelve la fe. Yo siempre hago esa separación, o sea, una cosa es la fe que pueda tener una persona y otra cosa son las acciones que ha tenido durante estos últimos años o durante muchos años, solo que ahora lo hemos venido a saber, que tiene que ver con las acciones de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que por ahí va también lo que apuntaba Mike con el tema de los gestos comunicacionales. Yo concuerdo plenamente con que todo comunica y el análisis que hace Monty. Y yo lo que iba es,
no nos quedemos solamente en que nos están enviando el mensaje e investiguemos un poquito más el trasfondo. Porque, no olvidemos. Claro, hasta ahora compremos tan fácilmente. Hasta ahora el Papa Francisco, buena onda, está enviando mucho mensaje, pero el fondo sigue siendo el mismo. De hecho, hay muchos que aseguran que esta nueva normativa o ley o regulación, nuevo espacio que se le da a la mujer justamente en la Iglesia Católica y en el Vaticano, también es de forma, pero no de fondo, Salfato. Absolutamente, porque aunque usted no lo crea, mucha atención con la siguiente noticia y titular, porque si usted es una persona practicante y creyente, que también es parte de mi círculo cercano de amistades y que se entiende, recupera un poco las palabras que decía la Monty, hay que separar un poco la institución de la fe. Está la figura de Jesús. Dejémoslo ahí nomás incluso, es mucho más amplia, pero solo la figura de Jesús, ¿tú qué vas a decir? Es inmejorable lo que él dice. La invitación que él hace a la vida tiene una profundidad filosófica, nace del corazón, no hay que ser ni siquiera extremadamente inteligente para poder participar y entender de lo que a ti te resuena con esas palabras. Pero hay distintas instituciones que dicen yo la represento mejor que tú, que todo lo demás. Entonces hay que separarlo, porque lo que sigue la gente es la fe de las palabras de quien se denomina como el Hijo de Dios, así que no confundamos las cosas. Pero aquí es donde la burocracia te da un poquito de risa, y aquí me refiero a los practicantes, que esto parecieran que hay algunos que están en Marte todavía. Porque atención con el titular del País. El Papa regulariza que las mujeres distribuyan la comunión y lean texto en misa. Ya. Perdón, señor Papa, pero esto ocurre desde que yo tengo memoria. ¿Sí? O sea, a ti te das cuenta, lo que tú hablabas como credibilidad y que yo le ponía el epíteto de actualizarse, como que ahora le están dando permiso a algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, y qué bueno que la gente se dé cuenta primero de lo que necesitan las personas de fe, y que el rol de la mujer como diácono, como leyendo texto en misa, ¿cómo iba a ser de otra manera? ¿Por qué íbamos a hacer una diferencia? Y cuando él dice, ¿saben qué? Para el 2021 hay permiso a la mujer para hacerlo. Hoy ya lo están haciendo, qué rato. Ya, pero ahora es legal. Ahí te das cuenta de la desvinculación galáctica que hay entre las prácticas, necesidad de las personas, de la lógica como la sociedad avanza y va muy atrasado por detrás de la iglesia, así como viéndose como ya es tiempo ya de... Ahí te das cuenta de los separados que estamos. No, te ponía a pensar así como, y llegará la policía del Vaticano a llevarse presa a esa niña que leyó en misa, por ejemplo. Pues yo vengo a un colegio católico y mis compañeras leían siempre en la misa. Primero porque leían mucho mejor que los hombres. Primero porque leían mucho mejor que los hombres. Claro. Y porque tenían mejor presencia. O sea, sabían tomarse, sabían transmitir lo que estaban leyendo. Nosotros cuando leíamos yo decía, y ahí estaba Jesús, ¿cachai? O sea, por eso te digo. En las mujeres hay un proceso de devoción distinto. ¿Qué es lo que se necesita para esto? O sea, la devoción es muy importante en las religiones. De hecho, hay que entender, si la mujer, la iglesia hoy día no existiría, porque está sostenida sobre la fuerza y la acción de ayuda al prójimo, de ir a los que más necesitan. En gran parte es la mujer, y eso es innegable. El público objetivo de la iglesia es mira lo contradictorio que es. Se adora la figura de la Virgen, por ejemplo. Sin embargo, la mujer no puede participar. Son siempre mensajes equívocos los que te entrega la Iglesia Católica. Yo creo que la pérdida, ¿sabes qué? Esto es como la política, la religión de la política no tiene mucha diferencia. Acá, más allá de tratar de tener un papa buena onda, simpático, que está tratando de hacer noticia con este tipo de cosas, y que tú dices, wow, se actualizó la iglesia. ¿Sabes qué? Yo creo que recuperaría gran parte de mi fe, de mi respeto hacia la institución, si ellos realmente persiguieran y encarcelaran a los tipos que han abusado de niños. Sin lugar a dudas, y no que los lleven a una cabaña. Me parece que así recuperas la credibilidad. Pero como eso no ocurre, y como toman a estos personajes y los desaparecen, yo te pregunto, ¿dónde está Caradima? Los transportan y se los llevan a distintos lugares, casi como la película de Breaking Bad. Entonces, si ellos realmente quisieran recuperar la credibilidad, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Decir, ¿sabes qué? Esto está pasando, nos vamos a hacer cargo y vamos a llevar a la cárcel a cada uno de estos abusadores. Pero como eso no ocurre, me parece que este tipo de medidas quedan solamente en lo anecdótico, porque como decía Juan Andrés, esto es algo que ha pasado siempre. Entonces, por eso digo, me parece que acá hay una necesidad de generar un marketing que es mucho más pequeño, porque estas son noticias pequeñas, pero imagen, ¿no? Que sumando, a ti te mejora la imagen del personaje.
Sin embargo, una mejora real sería hacerse cargo de los errores cometidos y tratar de pavimentar un futuro completamente distinto y a lo que eso no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque no es negocio. Claro. Y porque hay mucho entramado de poder también detrás de eso. O sea, es una institución que se protege y lo hemos visto con casos que se han dado acá en Chile, en donde finalmente terminan en una justicia canónica, siendo que mucha gente pide que sean enjusticiados, ajusticiados con nuestra justicia, por la que podría caer cualquiera de nosotros que cometiera un crimen como ese. Entonces, esa es la gran deuda que hoy en día tiene la Iglesia Católica con toda la gente. Entonces, yo creo que, claro, tener ahora esta ley que incluye a las mujeres, que en el fondo viene como esta figura femenina conciliadora, como decía Salfate, las mujeres también han sido parte súper importante y un rol clave dentro de la Iglesia Católica a través de los años, es decir, como emparejar esta cancha, o ponerse a la moda, como está todo también este movimiento feminista en el mundo, donde las mujeres también queremos tener este lugar que tanto necesitamos las tener. Las monjas no están a la altura todavía los curas. Entonces, claro, vemos que en la Iglesia todavía se siguen manteniendo todos estos preceptos un poco más machistas, en donde claramente los hombres tienen o pueden llegar a cierto rango y las mujeres todavía están ahí relegadas a ciertas funciones solamente. Vamos a seguir hablando de todo esto, lo que está pasando en el Vaticano, lo que está pasando en la Iglesia. Atención, porque el Papa Francisco, es más, los dos papas, como los conocemos, ¿cierto? Casualmente fueron vacunados por COVID-19. A mí me van a preguntar, en contra de COVID más bien dicho, me van a preguntar, yo encuentro muy raro que no se ve ni una foto del proceso de vacunación. ¿Qué pasó ahí? Se lo quiero preguntar a Salfate.